Gloria a Dios, bienvenidos a todos. Yo me llamo Clinton y ustedes están conmigo en el canal Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre la gente en las iglesias de Dios para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad, como nos ha mandado nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué estoy aquí? Porque hay muchas gentes en las iglesias hoy en día, las iglesias modernas, que piensan que son cristianos, que creen que son cristianos, pero no conocen a Dios porque han malgastado su tiempo asistiendo a iglesias en vez de hacer la única cosa que Jesucristo había mandado, que permanezcamos en su palabra. Dice él, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8, 31 y 32. Con este propósito estoy aquí y espero, Dios, que con este mismo propósito estás aquí conmigo. Les tengo una pregunta. ¿Quién era Juan, Juan el Bautista, y qué era su propósito? ¿Qué era su ministerio? Esas varias preguntas, perdón. Pero vamos a hablar de eso en este video. Si tienes tu Biblia en mano, y espero que sí, vamos a Lucas, el Evangelio de San Lucas. Vamos a comenzar en el capítulo 7. Lucas 7, versículos 29 y 30. Una cosa que es muy importante recordar siempre, eso es una cosa, lo que voy a decir es una cosa que no se está enseñando en las iglesias hoy en día. La gente en las iglesias hoy en día no están aprendiendo este punto básico, fundamental de entender la Biblia. Y este es el siguiente. Tenemos que entender que aunque estamos leyendo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estamos leyendo en el libro que se llama el Nuevo Testamento, tenemos que recordar que el Nuevo Testamento no comienza en la primera página del libro que se llama el Nuevo Testamento. Déjame decir esto de nuevo. Cuando estamos leyendo el libro que se llama el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento no comienza en la primera página del libro, como cualquier libro. Si estamos leyendo un libro, la historia de Felipe Santiago, el presidente de Texaco Oil, ¿ok? En la primera página de ese libro no vamos a ver Felipe Santiago siendo el presidente de Texaco Oil. Vamos a ver Felipe Santiago en su niñez, en su juventud, en su escuela, en su colegio y el progreso de su vida hasta que llegamos al punto en el libro que él es el presidente de Texaco Oil. Ese es un ejemplo de este mundo, pero para ayudarles a entender que cuando leemos el libro que se llama el Nuevo Testamento no comienza en la primera página. El Nuevo Testamento comienza en una parte más tarde del libro, en el libro de Hechos, los Hechos de los Apóstoles. Y cuando estamos leyendo los libros Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estamos leyendo 4 evangelios que nos dicen o que nos cuentan la historia de todas las cosas que Jesús dijo e hizo entre el tiempo de su nacimiento y su ascensión en el cielo. Él nació, él creció en un hombre, él vino a ser un rabí en Israel, fue ungido, hizo las obras que hizo, predicó la palabra de su padre, y cuando el tiempo vino, él murió y fue sepultado y resucitó de los muertos y apareció a sus apóstoles y otros discípulos por 40 días y ascendió al cielo. ¡Bum! Y termina la historia de los 4 evangelios. Todas estas cosas acontecieron en el tiempo que se llama el tiempo del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, de que podemos leer en las Escrituras, que fue profetizado en los profetas, y está escrito, la historia de cómo comenzó el Nuevo Testamento está escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Entonces, cuando estamos leyendo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estamos leyendo cosas que Jesús dijo e hizo
durante el periodo del Antiguo Testamento cuando Él fue enviado para buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y a la gente de Israel, y solamente a la gente de Israel, Jesús dijo muchas veces, tu fe te ha salvado. Porque solamente la gente de Israel tuvieron que arrepentirse y creer en su Mesías. Y fueron salvos. Porque ellos eran ya la gente de Dios, ya fueron llamados por el nombre de Dios, porque se llamaron Israel, un príncipe de Dios. Eran su gente, en pacto con Él, circuncidados, viviendo en la tierra que Él los había dado, Israel. Ellos eran su gente y Él vino a ellos primero y no fue hasta que ellos le rechazaron y lo mataron y Él resucitó de los muertos y ascendió al cielo y derramó su espíritu y entonces comenzó el Nuevo Testamento. El Evangelio del Nuevo Testamento se comenzó a predicar el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y comenzó a existir el Nuevo Testamento. Y el Evangelio del Nuevo Testamento fue predicado primeramente a los judíos, entonces a los samaritanos, y entonces después a los gentiles. El mismo Evangelio para todo el mundo, el judío primero y también el griego. Aleluya. Entonces, teniendo este es tan importante, es suma importancia para entender lo que estamos leyendo en la Biblia. Y esta cosa no está enseñada en las iglesias hoy en día. No está enseñada en las iglesias. Pero es sumamente importante de entender. Entonces, ¿quién era Juan? ¿Quién era Juan el Bautista y por qué fue enviado? Tenemos nuestras Biblias abiertas a Lucas capítulo 7. Vamos a leer los versículos 29 y 30. Dice, y todo el pueblo que le oyó y los publicanos justificaron a Dios siendo bautizados con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los doctores de la ley desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados por él. ¿Quién es Él? Jesús. Ellos estaban escuchando a Jesús, predicando y haciendo las cosas que Él fue enviado para hacer. Y dice otra vez de nuevo, y todo el pueblo que le oyó, a Jesucristo que le oyó, y los publicanos, ¿qué es un publicano? Un publicano es un título para un hebreo entre los judíos, pero que trabajaba para los romanos exigiendo impuestos de los hebreos, oprimiendo su misma gente, su propia gente, solo para ganancia de los romanos. Como podemos imaginar, ellos eran despreciados y odiados entre los judíos, entre los hebreos. Eso es un publicano. Y dice, y todo el pueblo que le oyó y los publicanos justificaron a Dios siendo bautizados con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los doctores de la ley desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados por él. Aquí tenemos dos grupos de gente, dos grupos distintos de gente. El primer grupo llegó a creer la palabra de Dios que fue predicado por Jesús y glorificaban a Dios. El segundo grupo eran los que supuestamente supieron o sabieron, o ¿cómo se dice? Sabieron, conocieron las escrituras, pero ellos rechazaron, desecharon el consejo de Jesucristo. Dos grupos distintos. El primer grupo creyó la palabra de Dios y reconocieron que Jesús era su Cristo, y el segundo grupo rechazaron o desecharon a Jesucristo. Y ellos conocieron muy bien las escrituras, pero rechazaron a Cristo. ¿Y cuál era la cosa que separó esos dos grupos? El primer grupo fueron bautizados por Juan. El segundo no.
Vamos a leerlo otra vez. Y todo el pueblo que le oyó y los publicanos justificaron a Dios siendo bautizados con el bautismo de Juan, Juan el Bautista. Mas los fariseos y los doctores de la ley desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados por él. La única diferencia entre estos dos grupos es que el grupo uno fue bautizado por Juan y el grupo segundo no. Este es el ministerio de Juan. Vamos a regresar en Lucas hasta el principio. En Lucas capítulo 1, aleluya, podemos leer en el postrer parte, o la postera parte, perdón mi español, del capítulo, que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, el esposo de Elizabeth, estaba profetizando. Y comenzó a decir, y vamos a Lucas 1, 70, algo allí. Que vamos a comenzar en 76, versículo 76. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, está profetizando y dice, y tu niño, está hablando sobre su niño Juan, cuando él nació, y tu niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la faz del Señor para aparejar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para remisión de sus pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que el alba de lo alto nos visitó, para dar luz a los que están sentados en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies por camino de paz. Aleluya. Vamos otra vez al principio. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la faz del Señor para aparejar sus caminos, como estaba escrito en Isaías, que él iba a preparar el camino del Señor. Creo que es Isaías 40. Vamos ahí por un momento. Guarda tu lugar ahí en Lucas. Isaías 40. Aleluya. Versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad calzada en el desierto para nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y manifestaráse la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, que la boca del Señor habló. Y esto mismo confesó Juan en el desierto cuando los fariseos se enviaron a él para preguntarle quién era. Entonces, regresando a Lucas 1:76, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Zacarías profetizaba estas palabras, no sabiendo nada de eso anteriormente. Del Espíritu Santo comenzó a hablar estas cosas. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la faz del Señor para aparejar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para remisión de sus pecados. ¿Qué hace el pecado? Lo hace ciego a uno. El pecado lo hace ciego a uno. Y cuando los pecados están remitidos, la remisión de pecados, eso dice que los pecados están perdonados, borrados. Y la gente de Israel eran la gente de Dios, pero estaban en pecados. Andaban desobedeciendo a su Señor, a su Dios, en la misma tierra que Él los había dado. Entonces, antes que Dios envió su Hijo para perdonar la gente de Israel, para salvar a la gente de Israel, para buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, fue necesario enviar a Elías para preparar los corazones de la gente de Israel. Y Juan el Bautista no era Elías, pero Jesús dijo que aún en una figura era Elías, porque él vino en el espíritu y poder de Elías. Esto está escrito aquí en Lucas 1 también, donde está. Bendito sea Dios. Aleluya.
no sé ahorita dónde está escrito, pero está escrito también que Juan el Bautista vino en el espíritu y poder de Elías. Aleluya, bendito sea Dios. Pero Juan el Bautista era parte del cumplimiento de esa profecía en Malaquías 4, que Dios dijo que iba a enviar Elías otra vez. El verdadero Elías va a venir otra vez antes de la venida del Señor, pero Juan y su advenimiento era un cumplimiento parcialmente de esa profecía, para dar remisión de pecados a la gente de Israel, para que pudieran ver su Mesías. Y podemos leer en Marcos, en el Evangelio de Marcos, en el principio, Marcos capítulo 1, versículo 4, dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. ¿Ves? El bautismo en el Nuevo Testamento es para remisión de pecados. Y este bautismo era en el Antiguo Testamento. Pero es parte del libro del Nuevo Testamento porque Juan estaba preparando el camino. Y para que la gente reconozca su Mesías fue necesario borrar sus pecados para que pudieran ver. Y Juan fue enviado antes de la faz del Señor para predicar en el desierto. ¿Predicar qué? Que la gente necesitaban arrepentirse de sus pecados. Vamos a Mateo. No, Lucas. Vamos a Lucas otra vez, capítulo 3. Aleluya, bendito sea Dios. Dice, vamos a comenzar en el principio. Y en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la región de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia. Esos son romanos, y sobre Judea ellos tuvieron cada uno su ¿cómo se dice? Ellos estaban gobernando sobre su tierra. 4 partes de la tierra estaba dividido en 4 partes. Siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él vino por toda la tierra alrededor de Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Aleluya. El bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Y era para la gente de Israel y solamente para la gente de Israel, para preparar el camino para el Señor. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, lo que leímos ahorita. Voz del que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Todo valle se henchirá, y todo monte y collado se bajará, y lo torcido será enderezado, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir en vosotros mismos: por padre tenemos a Abraham. Porque os digo que puede Dios aún de estas piedras levantar hijos a Abraham. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol pues que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y las multitudes le preguntaban diciendo: pues, ¿qué haremos? Él estaba predicando a ellos: su Mesías viene, y viene pronto, y ustedes están en sus pecados, y no sigan diciendo que tenemos a Abraham por nuestro padre. Si no están haciendo las obras de Abraham, no dicen que tienes a Abraham por su padre, porque Dios puede, si quiere, levantar a hijos de Abraham de esas piedras.
A Él no se interesan las palabras de sus bocas. A Él quiere las acciones de sus seres, mostrando arrepentimiento, mostrando que quieren servir a Él. Y Él estaba preparando el camino. Y las multitudes le preguntaban diciendo, pues, ¿qué haremos? ¿Qué es el arrepentimiento? Y respondiendo les dice, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Obvio, lógico. Y el que tiene alimentos, haga lo mismo. ¿Por qué? Porque dice Dios que ama a tu próximo como a ti mismo. Y vinieron también publicanos para ser bautizados. ¿Recuerdas los publicanos? Los hebreos que estaban trabajando por los romanos, imprimiendo su propia gente, exigiendo impuestos de su propia gente para los romanos. Y vinieron también publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos nosotros? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Paran de robar la gente. Obvio, no hurtarás, dice Dios. Y le preguntaron también los soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dice, no hagáis violencia a nadie, ni calumniéis, y sed contentos con vuestros salarios. Como está escrito en la palabra, en los 10 mandamientos, no codiciaráis. Es perfectamente simple. Juan está mandándoles obedecer la palabra de Dios. Parar de pecar contra tus hermanos y contra Dios y obedecer lo que dice la Escritura. Ese es el arrepentimiento. Y Juan fue predicando el arrepentimiento en el desierto y el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Y estando el pueblo esperando y pensando todos de Juan en sus corazones, si fuese el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, mas viene uno que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, cuyo aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su alfolí, mas quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Cuando Jesús hubiera venido, Él había de bautizar a la gente o en el Espíritu Santo o en fuego. Hay mucha gente en las iglesias hoy en día que dicen, oh, yo estoy bautizado con el Espíritu Santo y fuego. No, 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 no. No, amigo, no estás bautizado en el Espíritu Santo y en fuego. O estás bautizado en el Espíritu Santo o estarás bautizado en fuego. Porque el bautismo de fuego es el infierno. Claramente es el infierno. Y la gente que no piensa en eso, no reconozcan eso, no han leído la Escritura. Porque así dice, Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, cuyo aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su alfolí, mas quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Eso no es una bendición, eso es destrucción, eso es perdición. El bautismo de fuego, el bautismo con fuego es el infierno, es destrucción, es juicio eterno. Eso es el bautismo con fuego. No es una cosa que querrás. Entonces, si has estado pidiendo a Dios que te bautice con fuego, pare de eso. Porque el bautismo con fuego es el infierno. Y yo sé que la gente en las iglesias están enseñándolo como si fuera una cosa buena, pero no es. Lee la Escritura y ¿cómo se dice? Paren de creer tus líderes religiosos y escudriñan las Escrituras en vez. Aleluya. Y exhortando también muchas cosas, predicaba el Evangelio al pueblo. Juan estaba bautizando en el desierto a la gente de Israel con el bautismo del arrepentimiento para perdón de sus pecados. Y cuando ellos recibieron perdón de sus pecados, entonces
sus pecados eran borrados, sus ojos eran abiertos y ellos podían ver su Mesías. Y la gente que, regresamos al capítulo 7 para cerrar este mensaje, la gente que no fueron bautizados por Juan, no pudieron ver su Mesías, aunque ellos eran los estudiados en las Escrituras, los fariseos y los doctores de la ley. Ellos conocieron muy bien las Escrituras. Pero ellos no pudieron ver su Mesías porque rehusaron el bautismo de Juan. Cuando Juan estaba predicando, arrepiéntense, ellos dijeron en sus corazones, yo no tengo nada para arrepentirme, yo soy un sacerdote. Yo soy sacerdote, yo tengo la ropa blanca, yo tengo la posición alta en el templo. ¿De qué tengo yo de arrepentirme? Entonces ellos en su orgullo rehusaron el bautismo de Juan y por esa razón no pudieron ver su Mesías. Y ellos lo crucificaron, cumpliendo la escritura que ellos dicen que saben muy bien. Y nunca aconteció en sus mentes que ellos estaban cumpliendo la escritura en crucificando su propio Mesías. Pero eso estaba haciendo. En Lucas 7, 29 y 30, otra vez. Y todo el pueblo que le oyó y los publicanos justificaron a Dios siendo bautizados con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los doctores de la ley desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados por él. Y sabemos que después Juan fue arrestado por Herodes y degollado, y él está en el reino de los cielos. Juan era el último profeta fuera de Jesús, el último profeta bajo Jesucristo del Antiguo Testamento. Y él fue enviado a la gente de Israel y solamente a la gente de Israel para predicar en el desierto el bautismo de arrepentimiento para preparar el camino del Señor. Y cuando la gente le creyeron y confesaron sus pecados y fueron bautizados, sus pecados fueron remitidos, borrados, perdonados, y sus ojos eran abiertos para que pudieran ver su Mesías. De esa manera, Juan fue enviado en el espíritu y poder de Elías para predicar con denuedo y para bautizar a la gente de Israel para remisión de sus pecados, para que pudieran ver su Mesías. Juan no estaba bautizando en ningún nombre, porque la gente de Israel no necesitaban estar bautizados en ningún nombre, porque ya eran la gente de Dios. Se llamaron Israel, de su padre, su antecedente, Israel, el nieto de Abraham. Israel se llamó Jacob, y Dios dio a Jacob el nombre Israel, un príncipe de Dios. Entonces ellos ya estaban llamados por el nombre de Dios. Ellos ya estaban los circuncidados, o ya eran los circuncidados, hijos de Dios. Tenían un pacto con Él, estaban en pacto con Él. Era su familia, era su gente, su propia gente. No se necesitaba que ellos sean bautizados en un nombre. Ellos ya tenían su nombre. Lo que se necesitaba que ellos fueron siendo... perdón mi español, que ellos se bautizaran en el nombre de Jesús. Perdón. Lo que fue necesario es que ellos se bautizaran del arrepentimiento para remisión de sus pecados, para que podían ver su Mesías. Ese era el ministerio de Juan el Bautista. Todas estas cosas acontecieron en el tiempo del Antiguo Testamento para preparar el camino del Señor Jesús. Y ahora sí podemos avanzar a un versículo más, un pasaje más, para que entendamos perfectamente en Hechos, Actos en mi Biblia, tal vez Hechos en tu Biblia, capítulo 19. Después que todas esas cosas, Jesucristo dio su vida, murió, fue sepultado, resucitó de los muertos, apareció 40 días a sus discípulos, ascendió al cielo, fue recibido arriba, y 10 días después derramó su Espíritu Santo y comenzó a existir el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, un nuevo evangelio,
para los judíos y los gentiles, no solamente los judíos como en el Antiguo Testamento, pero este Evangelio, el Nuevo Testamento, es para los judíos y los griegos, todos. Y en Hechos 19, en el Nuevo Testamento, Hechos se llama Hechos porque es los hechos de los apóstoles. Las cosas que los apóstoles hicieron después del comienzo del Nuevo Testamento para ir a todos lugares, predicar el Evangelio y se formaron iglesias. Eso leemos en el libro de Hechos. Y en capítulo 19 dice, y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Efeso. A Efeso. Los de Efeso, los santos de Efeso, son los recipientes de la carta que se llama Efesios en el Nuevo Testamento. Pero después, esto aconteció primero. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Efeso, y hallando ciertos discípulos en Efeso, díjoles, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Perdón, ¿habéis recibido al Espíritu Santo desde que creísteis? ¿Habéis recibido al Espíritu Santo desde que creísteis? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Pero ellos fueron discípulos. Entonces Pablo preguntó lo que se debe preguntar, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Y dicen que no. Entonces les dijo, ¿en qué pues habéis sido bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ok, ahora Pablo entendió que estos hombres judíos habían oído lo que Juan predicaba en el desierto y fueron bautizados por Juan, pero no habían oído todavía del Evangelio del Nuevo Testamento después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo entendió por estas preguntas. Entonces comenzó a decir, Juan en verdad bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, Cristo Jesús. Y habiendo oído esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les puso las manos encima, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Gloria a Dios. Y así comenzó la iglesia del Nuevo Testamento en Efeso. Y después que mucho tiempo Pablo estaba con ellos y se fue de ellos y escribió una carta de ellos que se llama Efesios. Entonces, estos hombres eran discípulos, pero no habían oído del Nuevo Testamento. Eran bautizados o fueron bautizados por el bautismo de Juan. Y después que comenzó el Nuevo Testamento, Pablo fue enviado por el Espíritu Santo a encontrar a ellos y les preguntó, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? Y ellos dicen que no. ¿En qué pues has sido bautizado? Es una pregunta que un cristiano pregunta a otro discípulo cuando nos encontramos. ¿Has recibido el Espíritu Santo? ¿Cómo fuiste bautizado? Y ellos, confesando que no sabían de esas cosas, pero solamente del bautismo de Juan, Pablo explicó a ellos que Juan de verdad bautizó con el bautismo de arrepentimiento a la gente de Israel. Pero, y dice, diciendo al pueblo que creyesen en él que había de venir después de él, es a saber, Cristo Jesús. Y ahora en este tiempo, cuando Pablo estaba teniendo esta conversación con ellos, Jesús ya le había resucitado de los muertos. Entonces Pablo compartió con ellos el Evangelio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando ellos entendieron eso, Pablo les bautizó en el nombre de Jesucristo y impuso sus manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar con otras lenguas. Este es el Evangelio del Nuevo Testamento. Entonces, la gente de Israel fueron bautizados por Juan durante el periodo del Antiguo Testamento para remisión de sus pecados, para que pudieran ver su Mesías. Y en este tiempo, siendo judío o griego, la gente está mandado de arrepentirse y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados,
porque no todos tenemos el nombre de Jesucristo en este mundo, no todos somos Israel. Entonces, siendo Israel o gentiles, tenemos que estar bautizados en el nombre del Mesías, del Salvador del mundo, porque no hay salvación en ningún otro nombre. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. El nombre de Jesucristo. El bautismo nos salva. El bautismo es para remisión de pecados. Como estaba a la gente de Israel durante el Antiguo Testamento para preparar el camino de su Señor, así es ahora, hoy en día. El bautismo es para remisión de pecados, para que podamos ver, para que podamos entrar en el reino de Dios, porque Jesucristo dijo, si un hombre no naciere de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Juan fue enviado a la gente de Israel para preparar el camino para el Señor, para que la gente de Israel reconozcan a su Señor. Y cuando ellos reconocieron, le siguieron, se arrepintieron y sus pecados eran perdonados. Por eso vino Jesucristo para buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando la nación entera le rechazaron y le dieron a los gentiles para crucificarle, él murió y fue sepultado y fue levantado de los muertos con el poder de Dios y resucitado, y ascendió en el cielo, fue recibido en los cielos y derramó su Espíritu Santo y comenzó a existir el Nuevo Testamento. Y ahora tenemos el mandamiento de Dios de arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de Jesucristo, siendo judío o griego, no importa, siendo bautizado en el nombre de Jesucristo, con la promesa que vamos a recibir el Espíritu Santo. Y ese es el nacimiento de agua y espíritu. Esa es la manera de ser convertido en cristiano. Aleluya, bendito sea Dios. Espero que hayas aprendido algo de este mensaje. Yo he predicado muchas cosas en este mensaje que no están predicados en las iglesias hoy en día, porque las iglesias son centros de entretenimiento religioso para pecadores. Son negocios. Las iglesias hoy en día son negocios, registrados con el gobierno, controlados por el gobierno, dados de Roma para divertir tu atención de lo que debes estar haciendo, permaneciendo en la palabra de Dios. Otra vez Jesucristo dijo, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El que tiene oídos, oiga. Aleluya, bendito sea Dios.